Bienvenido a un ejemplo de una composición de tres funciones. Función dada f, g, y h. Queremos determinar f de g de h de x, que podemos escribir usando esta notación aquí o esta notación aquí. Prefiero la notación adecuada porque es más fácil decir que comenzaremos con la mayor función interna y trabajar nuestro camino. Pero recuerda, también podemos pensar en esto como f después de g después de h de x. En esta composición no tenemos una entrada para la función h, para ir adelante y reemplazar h de x con la raíz cuadrada de x. Así que esto será igual a f de g, y estamos reemplazando h de x con la raíz cuadrada de x ahora que hemos realizado la primera sustitución. Aviso, como la función interna es g de la raíz cuadrada de x, así que ahora vamos a ir a la función g, y reemplazar x con la raíz cuadrada de x. Así que esto nos daría f de reemplazar x con la raíz cuadrada de x aquí. Tenemos 2x la raíz cuadrada de x cuadrado. Y esto simplifica a solo 2x. Así que queremos determinar f de 2x. Lo que significa que reemplazaremos x por 2x en la función f. Así que esto nos daría 2x al tercero, 2x y luego más 1. Así que esto nos dará 2 al tercero es 8, x al tercero, 2x más 1. Así que esto sería nuestra función compuesta f de g de h de x. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo donde damos un valor de x para la entrada inicial. Aquí tenemos la misma función compuesta, pero se nos da el valor inicial de x es igual a más 4. Entonces, para esta composición, vamos a encontrar realmente un valor numérico para esta función compuesta. Y hay realmente dos maneras de hacer esto. Desde que ya determinamos la función compuesta en la diapositiva anterior, o en esta función aquí, podemos sustituir de forma real 4 por x en nuestra función compuesta, que nos daría 8 por 4 al tercero, 2 por 4 más 1. Bien, 4 al tercero es igual a 64, 64x 8x asiemens 512, 8 más 1 es igual a 505. So f de g de h de 4x asiemens igual a 505. Ahora, me gustaría mostrar un segundo método para determinar este valor de la función compuesta. Por ejemplo, digamos que no teníamos esta función compuesta aquí. Probablemente no determinaríamos la función compuesta, y luego sustituirá 4 exaneutones x. Probablemente tomaremos un enfoque diferente, que mostraré ahora. Comenzaremos con f de g de h de 4, y comenzaremos por determinar el valor de h de 4. Bien. Si sustituyemos 4 por x en función h, tendríamos la raíz cuadrada de 4, que es igual a 2. Para que podemos reemplazar h de 4 por 2, que nos daría f de g de 2. Ahora evaluaríamos g de 2. Bien, si sustituye 2 a la función g, tenemos 2 por 2 cuadrados o 2 por 4, que es igual a 8. Así que esto simplificaría a f de 8. Y luego reemplazaremos x con 8 exaneutones la función f, que sería a tercero, 8 más 1. Bien, 8 al tercero es 512, 8 más 1. Aviso, como el valor es el mismo, que debe ser f de g de h de 4 exasiemens igual a 505. Por lo tanto, cualquier método que utilizamos, el valor de la función compuesta cuando x igual 4 será el mismo.